Vamos a avanzar el tema de digestivo 3, referente a las glándulas anexas al tubo digestivo. Vamos a empezar hablando de el hígado. Entonces, como dice acá, es una glándula vulnerable a diversos tipos de agresiones. Y entre sus mecanismos generales de reacción están, bueno, un poquito aclaremos esto. Es una glándula muy noble que tiene una capacidad de replicación, de regeneración bastante importante. Entonces, el hígado, como es un órgano que recibe la circulación prácticamente de todos los órganos, eh, está expuesta a distintos tipos de lesiones. Pero gracias a su naturaleza fisiológica, los hepatocitos tienen una gran capacidad regenerativa. Aquí estamos hablando de patrones de lesión hepática, o sea que ante cualquier agresión, ante cualquier enfermedad que afecte al hígado, perdón, esta cómo va a reaccionar. Bueno, tenemos aquí que regenera o reacciona con cambios reversibles o irreversibles. Entre los cambios reversibles está la degeneración y acumulación intracelular de sustancias, obviamente. Entonces, ¿qué alternativas tenemos acá? La degeneración balonizante, también conocida como el cambio hidrópico o edema celular, que ya conocen ustedes esta. La otra es la degeneración espumosa o plumosa. Esta es una situación cuando el hepatocito reacciona cuando hay problemas de las vías biliares. Ya cuando hay obstrucción biliar, entonces la bilis no está circulando de una manera adecuada y entonces estos pigmentos ingresan al hepatocito y definen este tipo de situación, ¿no? Un tipo de degeneración espumosa o plumosa. Bueno, la esteatosis es la acumulación de lípidos, ya sea en vacuolas pequeñas o grandes, dentro del hepatocito. Y la colestasis es cuando hay dificultad para la circulación de la bilis. O sea que la bilis se queda ahí en la luz de los conductos biliares. Muy bien, estas serían condiciones reversibles. Entre las irreversibles están la necrosis y o apoptosis. Tenemos la necrosis lítica o apoptosis o muerte programada que se da en una serie de situaciones, por ejemplo, sobre todo en las infecciosas, ¿verdad? La necrosis centrolobular. Acá se ve que los hepatocitos que están alrededor de la vena central sufren este tipo de agresión, necrosis centrolobular, por eso se llama. Eso es producido generalmente o preferentemente por tóxicos, venenos, fármacos, etc. Luego tenemos también afectación de la zona intermedia o zona mediozonal y la periportal o periférica, ¿no es cierto? Esas también pueden afectarse por distintos tipos de agresiones, ¿no? Pueden ser hepatitis infecciosa, o tóxicos, ¿por qué no? ¿Ya? Otra forma, digamos, de ver este tipo de necrosis son necrosis en puente. Entonces, estas son franjas de hepatocitos muertos, digamos así, necróticos, pero esta va en bandas que se conectan, digamos, entre el espacio porta y la vena central. Espacio porta y vena central. Bien. Existen también otro tipo de necrosis. Esta, la focal, que generalmente no es muy grave, ¿no? Pero puede haber necrosis en parches. En parches, sí. Luego tenemos la submasiva, que es un poco más grave, ¿ya? Donde hay, estos parches son mucho más grandes y afectan a diversos tipos, se dispersan por todo el órgano. Y la masiva, sí, esa ya afecta a gran parte del hígado, la necrosis masiva. Bueno, seguimos con los mecanismos generales. La regeneración, ya, este es, digamos,
la situación estrella del hígado, ¿no? Que se refiere a la replicación, o sea, la proliferación hepatocitaria compensatoria, gracias a la presencia de células de reserva, gran cantidad de células de reserva. Entonces, estas se activan y empiezan a dividirse y para compensar, digamos, a las células que han muerto, ¿no? La inflamación, bueno, es una forma de reacción del tejido hepático ante cualquier tipo de agresión, ¿sí? Ya sea tóxica, infecciosa, en fin. Y la fibrosis sucede cuando hay, digamos, muerte celular en áreas bastante importantes, donde no da tiempo a que se regenere, entonces acá se deposita matriz extracelular, no se cicatriza. Entonces, esto es importante, sí, porque es una respuesta frecuente a la inflamación o toxicidad. La cirrosis es algo parecida a la fibrosis, pero acá la diferencia es que en la cirrosis hay fibrosis, hay mucha fibrosis, pero acá se forman nódulos de regeneración. Son nódulos hepatocitarios que están regenerando activamente, ¿sí? Activamente. Y también tenemos la reacción ductular. Aquí se refiere a la proliferación de conductos biliares, conductos y canales biliares, en respuesta a la inflamación o fibrosis en general de la glándula. El fallo o la insuficiencia hepática es la consecuencia clínica más grave de la enfermedad hepática debido a un daño progresivo. Hay pérdida de la función en un 80-90%. Las alteraciones morfológicas que producen insuficiencia hepática pueden corresponder a una de las siguientes. Entonces, una insuficiencia hepática, ¿cómo se la ve? Patológicamente, ¿no es cierto? Acá tenemos una insuficiencia hepática aguda con necrosis masiva. Esto entonces se produce a causa de fármacos y las virosis generalmente, dice acá. Una hepatopatía crónica. Hepatopatía crónica, una reacción de una inflamación crónica de larga data, ¿no? que dura bastante tiempo. Y ese es el patrón más frecuente, dice acá. Y luego tenemos disfunciones hepáticas, alteraciones del hígado, pero sin necrosis franca, donde no se ven necrosis. ¿Ya? Hay alteración, puede haber cambio hidrópico, esteatosis, pero no hay necrosis franca. ¿Sí? Entonces sería una de las formas más leves, digamos, de afectación del parénquima hepático, ¿no? Bien. La cirrosis hepática se refiere a una fibrosis irreversible. Pero acá la característica de la cirrosis es la presencia de nódulos regenerativos que distorsionan la arquitectura hepática con presencia de septos fibrosos en puente. Septos fibrosos en puente. Cuando hablamos de puente, vemos que son una especie de franjas fibrosas que unen, digamos así, si va el término, la área portal y la vena central. Las causas más frecuentes son el alcohol, las infecciones virales, sobre todo la B y la C, hepatitis viral B, hepatitis viral C crónicas. Enfermedades biliares también pueden causar. Y tenemos también la hepatopatía grasa no alcohólica. Hepatopatía grasa no alcohólica. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la patogenia de esta condición? Que existen células a nivel del espacio de Dice, o del espacio perisinusoidal, que así se llama ahora, unas células que antiguamente se llamaban células de Ito, ahora se llaman células estrelladas. Estas células estrelladas normalmente, se encargan de almacenar lípidos, sobre todo vitamina A. ¿Ya? Pero cuando hay digamos, una condición de agresión, entonces estas se transforman en células alargadas, como los miofibroblastos. Entonces empiezan a sintetizar colágeno tipo 1, que es el grueso, y el tipo 3, que son las fibras reticulares, que se depositan en todo el lobulillo,
por estímulo de citocinas fibrogénicas y los sinusoides hepáticos, pierden sus fenestraciones. Eso es importante. Entonces, acá estamos viendo, miren, aquí están los hepatocitos, esta es la luz del sinusoide, aquí está el endotelio, la célula endotelial y la célula de Kupffer, ¿no es cierto? Aquí vemos que pierden las fenestraciones. Normalmente, los capilares sinusoides tienen grandes ventanas, ¿no es cierto? Y una membrana basal discontinua, ¿verdad? Entonces acá pierden, se cierran prácticamente. Y estas células que son relativamente escasas en condiciones normales, cuando hay agresión, entonces proliferan, se dividen. Mira, aquí está mitosis. ¿Mm? Y empiezan a sintetizar matriz, como ser colágeno tipo 1 y tipo 3, ¿no es cierto? Y esto se deposita en todo el espacio perisinusoidal. Los hepatocitos, miren, también sufren perdiendo sus microvellosidades. Por lo tanto, la absorción de material que llega con la sangre no va a ser totalmente adecuada. ¿Mm? Y aquí tenemos los canalículos, ¿verdad? Los canalículos. Bien, aquí tenemos una figura de lo que es un hígado cirrótico. Cirrótico. Es un hígado duro. Miren estas micronodulaciones, bastante importantes a este nivel. Aquí está la vesícula biliar. Hay áreas de congestión, hemorragia, en fin. ¿Mm? Aquí vemos algo más avanzado. Estos son los nódulos de regeneración, mucho más groseros. ¿Sí? Estos canales que ven ustedes, esos como surcos, ¿sí? Es la fibrosis que tracciona el tejido. Pero aquí vemos, ¿sí? Nódulos hepatocitarios de regeneración se llaman. ¿Mm? Ahí vemos, mira, estos son los nódulos de regeneración. Este es fibrosis. ¿Ah? Aquí hay esa podría ser una vena central, ¿por qué no? ¿Mm? Pero aquí se ven claramente los nódulos regenerativos. Lo mismo acá. En los espacios porta gran cantidad de elementos inflamatorios de tipo crónico, ¿no? Aquí está la vena central. Miren, en los espacios porta, mucha inflamación. Lo mismo acá, todo esto es inflamación. La hipertensión portal se produce debido al aumento de la resistencia al flujo portal por distintas causas, como ser causas prehepáticas, o sea, antes de que los vasos lleguen al hígado, ¿no? Prehepáticas. Aquí puede ser obstrucción y estrechamiento de la porta, por alguna causa, ¿no? Intrahepáticas, ya dentro del hígado. La cirrosis, pueden ser parasitosis, ¿por qué no? ¿Ah? Bueno, eh, las poshepáticas, o sea, ya fuera del hígado, pero por encima, ¿no? Por eso tenemos acá una de las causas de hipertensión poshepática sería la insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia cardíaca derecha grave. La trombosis de la vena suprahepática, lo que se llama el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, poshepáticas. Bueno, las consecuencias clínicas de la hipertensión portal. Ascitis, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Esto principalmente por hipertensión sinusoidal. Escape de linfa a la cavidad peritoneal. Y también a esto se añade la retención renal de agua y sodio. Bueno, esto también va a traer como consecuencia la derivación portosistémica. O sea que la circulación busca caminos alternativos, ¿no? Porque a nivel del hígado, no, el flujo no es nada bueno, no es adecuado. Entonces, no llega y no circula tampoco, porque hay resistencia. Generalmente esta resistencia es debida a la fibrosis, ¿no? Entonces, esta derivación portosistémica que se traducen por circulación colateral, como ser las varices esófago-gástricas, hemorroides, y aquí a nivel de la piel aparecen unas figuras que se llama la cabeza de medusa, ¿no? Que son venas dilatadas, superficiales, a nivel de la piel del abdomen sobre todo. Ahí tenemos, miren, la cabeza de medusa. Pero estas son venitas pequeñas, venas muy pequeñitas. Aquí aquí se ven, miren las venas dilatadas, ¿eh? Las venas dilatadas. Aquí el ombligo está brotado y el abdomen muy distendido a causa de acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Esta es la ascitis. ¿Ah?
Ahí tenemos una cabeza de medusa. Miren estas venas. ¿Ah? Estas venas. Muy, 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 muy. Son varices, varices, así. La ictericia es la pigmentación amarillenta de la piel y las escleróticas por retención de bilirrubina. Retienen la bilirrubina. ¿Ah? Normalmente en una prueba de laboratorio está más de 2 miligramos por decilitro. Entonces tenemos acá la hiperbilirrubinemia no conjugada. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la bilis? La bilis generalmente eh, cuando, cuando llega a través de la vena porta hacia el hígado, esa bilis proveniente principalmente del vaso, eh, que no es verdadera bilis, ¿no? Es la bilirrubina, ¿no? Bilirrubina. Entonces llega hasta el hígado y en el hígado, gracias a la acción de los hepatocitos, tiene que ser metabolizada, conjugada se llama así, ¿no? Conjugada. Pero aquí estamos hablando de hiperbilirrubinemia, presencia de bilirrubina en cantidades elevadas en la sangre, pero esta es no conjugada. Entonces, esto puede deberse a exceso de producción de bilirrubina. Esto puede ocurrir en la anemia hemolítica y en las hemorragias, sobre todo en las hemorragias internas. Reducción de la captación hepática de la bilirrubina, o sea que la bilirrubina no penetra el hepatocito. Puede ser por algún problema a nivel de las proteínas estas transportadoras, ¿por qué no? Entonces, en este caso, cuando hay reducción de la captación hepática, existe un síndrome, ¿no? Que es el síndrome de Gilbert. Ahora, puede ser también por alteración en la conjugación, en el metabolismo de la bilirrubina. Y esto se debe a déficit genético de esta enzima, que es la uridina difosfato gluconosil transferasa. Se abrevia así, UGT más fácil. Entonces, en este contexto tenemos dos enfermedades, ¿no? El síndrome de Klinger-Najar tipo 1 y tipo 2. Aquí el problema está a nivel de déficit genético de la UGT, ¿ya? Glucuronil transferasa o glucuronosil transferasa. Bueno, bien, esto es importante. Ahora, también puede haber aumento en la sangre, pero de bilirrubina conjugada, o sea que ya se conjugó en el hepatocito. Entonces, del hepatocito puede haber que no se excrete. Está ya en el hepatocito la bilirrubina conjugada, pero no sale. O la excreción está disminuida. ¿Ah? Entonces, acá tenemos, ejemplo, el síndrome de Dubin-Johnson. O también puede haber alteración del flujo biliar, ¿ya? Por déficit de transportadores de membrana. O sea, el flujo biliar se hace lento, no es activo. Entonces, ¿qué pasa con la bilirrubina conjugada? A veces, como no tiene dónde ir, se va hacia la sangre, ¿no? Se va hacia la circulación sanguínea. Y es por eso que tenemos una hiperbilirrubinemia conjugada. Ahí tenemos el ejemplo, es el síndrome de Rotor. Rotor. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es la ictericia a nivel de la piel y las escleróticas, miren, amarillas. Bien, otra situación es la colestasis. Se produce por acumulación del pigmento biliar intrahepático, por disfunción del hepatocito o por obstrucción biliar. Puede ser a nivel intra o extrahepática. Acumulación de la bilis, y esta es bilis, ya es totalmente producida, metabolizada, en fin. Ya esta bilis a través de los canalículos, conductos biliares intra y extrahepáticos, tienen que llegar primero a la vesícula biliar para almacenarse, ¿no es cierto? Y concentrarse. Bueno, y después, gracias a los conductos mayores, llega hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Entonces, esta colestasis se puede llegar a producir la ictericia, ¿no? Produce la ictericia. Y esa ictericia muchas veces produce picazón,
picazón. Prurito también se llama. Entonces, está relacionado este prurito con el aumento de los ácidos biliares que irritan a las terminaciones nerviosas y se traducen con el prurito, escozor o picazón, como quieran llamar. Bueno, acá tenemos en la imagen superior unos elementos normales, ¿sí? Ahí están los hepatocitos, ahí están los canalículos biliares. Entonces, en caso de la ictericia, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una dificultad en el transporte, en la circulación de este pigmento biliar. Entonces se queda ahí. Y al quedarse ahí, lo que ocurre es que se condensa, se concentra, se compacta y forma estos tapones, los tapones colestásicos. Entonces, esta indirectamente va a dañar al hepatocito. Y este hepatocito, cuando está dañado, bueno, sufre necrosis o apoptosis en este caso, ¿no es cierto? Muerte por apoptosis. Aquí están las células de Kupffer normales, acá, bueno, estas son células endoteliales, y aquí las células de Kupffer tratando de eliminar el pigmento biliar, miren, se llenan de pigmento biliar. ¿Y qué pasa en el espacio porta? Esto es normal. Ahí están los hepatocitos de la placa limitante, la tríada portal. ¿Y qué pasa en el caso de la colestasis? La tríada portal, la arteria y la vena no suelen sufrir mayores cambios, pero sí, el conductillo, el conducto está dilatado y con un tapón de bilis ahí dentro. Los hepatocitos empiezan a deformarse, miren, sufren. Algunos mueren por apoptosis. Aquí llegan estas células que son los macrófagos que van a tratar de eliminar a las células estas que están siendo dañadas. ¿Ya? Son estos hepatocitos dañados. Bueno, y ahí tenemos una imagen microscópica. Miren, estos son los tapones de bilis. Este es lo característico de la colestasis. Aquí se ven los cordones hepatocitarios y se ven también que los espacios sinusoidales están bastante dilatados, muy claros, aumentados. Lo mismo acá. Aquí hay inflamación, miren, bastante inflamación y fibrosis. Hay fibrosis, se ve aquí, fibrosis. Bueno, hablemos de la hepatitis. Existen varios tipos de hepatitis viral. La hepatitis viral A, que es una enfermedad benigna y autolimitada, o autolimitante si ustedes quieren. Se resuelve espontáneamente tras un periodo de incubación entre 15 a 45 días. Las vías de transmisión es fecal-oral, heces fecales a la cavidad bucal, ¿no es cierto? No produce enfermedad crónica ni portador. Es por eso que se la considera una enfermedad benigna. La hepatitis viral B, esta sí es bastante brava. Puede desarrollar carcinoma, sí, está descrito, carcinoma, el carcinoma hepatocelular, pero también puede provocar estados de portador sano. Puede producir hepatitis aguda con posible recuperación, hepatitis crónica progresiva y no progresiva, cirrosis, o bien puede llevar a una hepatitis fulminante que va a causar la muerte del paciente. ¿Ah? Entonces, esas son la evolución de una hepatitis viral B. ¿Qué características más podemos ver de esta hepatitis viral B? Que es un virus de tipo ADN, por lo tanto es bicatenario, de la familia de los Hepatnaviridae, con un periodo de incubación entre 4 a 26 semanas. Entonces, producen necrosis de los hepatocitos mediada por los linfocitos T citotóxicos sensibilizados. Entonces, claro, los linfocitos T citotóxicos son los que generalmente atacan a las células infectadas por virus o a las células cancerosas, ¿no? Los marcadores serológicos importantes para detectar esta enfermedad en el suero son el antígeno HBs de superficie, que cuando es positivo indica infección activa. Y tenemos el antígeno HBe, o también se llama precore, proteína precore, que es transitorio, que dura un tiempo, ¿ya? Pero si
dura mucho tiempo, si es persistente, sugiere la progresión a la cronicidad. Otros anticuerpos serían la IgM y la IgG, que están presentes, ¿no?, en la hepatitis viral B. Ahí tenemos imágenes microscópicas. Acá, esta sería digamos, un tiempo donde hay una fase aguda. Aquí están, miren, islotes de hepatocitos con esteatosis. Hay mucha congestión, muchos infiltrados inflamatorios mixtos, hay polinucleares, hay mononucleares. Y esta sería un poquito más tardía, una fase más tardía. Aquí están los hepatocitos, ¿sí? Se ven los hepatocitos. El infiltrado inflamatorio predominantemente crónico. Aquí hay células apoptóticas, se ven, mira acá, ahí están. Células apoptóticas, ¿sí? Así, aquí. ¿Ah? Bueno, y sigamos viendo. El virus de la hepatitis C causa el 90-95% de las hepatitis por transfusión. Tiene el riesgo de un 50% de hepatitis C progresiva y un 25% de cirrosis, ¿no? Es la forma de cómo puede evolucionar. Clásicamente produce la hepatitis viral C persistente, la persistente, ¿sí? O sea, si uno diagnostica una hepatitis persistente, ¿sí?, una hepatitis persistente, es de seguro que es producida por la hepatitis viral C. Bueno, este hepatitis o este virus de la hepatitis C es un virus RNA monocatenario, con un periodo de incubación entre 2 a 26 semanas. Hay otros tipos de virus menos importantes, como es el de la hepatitis D, que produce infección solo en asociación con la hepatitis viral B. Y el virus de la hepatitis E, que se transmite por agua, con alta mortalidad en mujeres gestantes. En mujeres gestantes. Vean ustedes, perdón. Acá tenemos una comparación entre la fase aguda y la fase crónica de la hepatitis. Como puntos de referencia vamos a tomar el espacio porta y la vena central o centro lobulillar, ¿ya? En la fase aguda, el infiltrado es mucho más intenso y es un infiltrado mixto, como les decía. Hay mononucleares y polimorfonucleares. Puede haber células de necrosis periportales, ¿no? Los hepatocitos periportales pueden ser afectados, pueden morir. Hay balonización o degeneración balonizante, ¿no? Cambio hidrópico también se puede llamar. Esteatosis, la esteatosis, gotas de grasa, sobre todo en la hepatitis C. Agregados de macrófagos, esto en caso de que se produzcan células apoptóticas, ¿no? Hay también colestasis, miren, colestasis, ¿por qué no? ¿Ah? Bueno, esa es en la fase aguda. En la fase crónica se caracteriza por fibrosis periportal. ¿Ya? Fibrosis periportal, principalmente. No, estos son los puentes que les decía, ¿sí? Estas alteraciones, necrosis en puente, por ejemplo. El puente sería entre el espacio porta y la vena central. Aquí en la fase crónica también tenemos la hepatitis C. Y en la fase crónica de la hepatitis B hay muchos hepatocitos con un aspecto de vidrio esmerilado. Hay células apoptóticas, linfocitos, macrófagos, bueno, hay de todo. Pero es importante acá, fibrosis periportal. Estas son fibrosis en puente también. Aquí hay otra vena centro lobulillar, fibrosis. Porque los hepatocitos se han necrosado y no han podido regenerar. No regeneraron. Bien. Entonces, características clínicas de la hepatitis en general, ¿sí? Infección aguda asintomática. Puede haber, ¿no?, esa fase de una infección aguda asintomática, sin síntomas. Pero si se hacen pruebas de laboratorio, da positiva, ¿sí? Para hepatitis en suero. La hepatitis aguda, con o sin ictericia, se produce principalmente en la hepatitis B, rara vez en la hepatitis A. La hepatitis crónica, con o sin progresión a cirrosis, la hepatitis crónica. Eso es principalmente en la hepatitis C. El estado de portador crónico es generalmente o principalmente en la hepatitis B.
hepatitis fulminante, ¿ya? O también pueden haber pequeñas proporciones de hepatitis aguda, ¿ya? Sobre todo la fulminante, ¿no? Puede producirse en la hepatitis A, B o E. Bien, ahí tenemos una imagen de una hepatitis aguda. Miren la inflamación, bastante importante, densos infiltrados inflamatorios mixtos, ¿no es cierto? Poli y morfonucleares. Hay células apoptóticas, se ven acá, acá también un grupo. Y bueno, acá también se ve otra, claramente. Inflamación aguda. Estas son las células de vidrio esmerilado, características de la hepatitis B crónica. Hepatitis B crónica. La hepatopatía alcohólica, ¿no? Por el alcohol. En estados iniciales se produce esteatosis hepática, cambio graso, ¿ya? Que es una forma reversible de lesión celular, dijimos, ¿sí? En estados avanzados hay necrosis hepatocitaria, con formación de unas, inclusiones eosinófilas, unas inclusiones dentro del citoplasma hepatocitario de aspecto eosinófilo rojo. A eso se los ha llamado cuerpos de Mallory. Hay una reacción de polimorfonucleares, ¿no? De los neutrófilos. Por lo tanto, es importante, ¿no? La presencia de estas células, ¿no? Que tienen también características macrofágicas, ¿sí? Fibrosis perisinusoidal que hemos visto. Y el desenlace final es la cirrosis irreversible. Cirrosis irreversible. Ahí vemos, este es con una tinción de Van Gieson, método de Van Gieson, donde pone de manifiesto de color rojo las fibras colágenas. Ahí están, ¿no? Esos en puentes, ¿eh? Puentes, ahí estamos viendo. Bueno, aquí no se distinguen muy bien los hepatocitos, pero aquí se ven los cordones hepatocitarios. Aquí otro espacio, ¿no? Acá otro espacio. Cirrosis hepática. Bueno, hepatopatía alcohólica. Ahí estamos viendo, ¿sí? La esteatosis. Inflamación importante. Y aquí estamos viendo los cuerpos de Mallory. Cuerpos de Mallory, que son, como les decía, cuerpos eosinofílicos, ¿no? Que es una característica de la apoptosis. Cuerpos eosinofílicos también se llama. Bueno, está bien. Otra situación es esta, la hepatopatía metabólica y hereditaria. Son hepatopatías también, metabólicas y hereditarias. Tenemos en este caso la hepatopatía grasa no alcohólica. Hepatopatía grasa no alcohólica, que es una entidad frecuente. Se presenta como hígado graso o esteatohepatitis con necrosis, inflamación y fibrosis intersticial progresiva. ¿Ya? Esta también se la conoce como enfermedad hepática no alcohólica. ¿Ya? Estas están relacionadas con la diabetes tipo 2, la obesidad e hiperlipidemias, que son condiciones cuando los lípidos circulantes están muy elevados, ¿sí? Eso es importante. Hablemos ahora de las vías biliares intrahepáticas, las vías biliares dentro del hígado, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos varias situaciones. Una de ellas es la cirrosis biliar secundaria. ¿Secundaria por qué? Porque tiene una causa. ¿Ya? Se conoce la causa. Entonces, ¿cuál sería la causa? Obstrucción prolongada del árbol biliar extrahepático. O sea, no está dejando circular, no está dejando pasar la bilis. Entonces, esto puede ser una colelitiasis, una coledocolitiasis, ¿no? Coledocolitiasis. O sea, cálculos, piedritas en los conductos. El cáncer puede ser una forma que hay en la iatrogenia o iatrogénica. Es cuando el médico o el cirujano puede producir esto, ¿no? Entonces, estas causas son más frecuentes en adultos y en los niños es la atresia de las vías biliares, que da como consecuencia la cirrosis biliar secundaria. La cirrosis biliar primaria, que es de origen autoinmunitario, cursa con colestasis progresiva crónica, o sea, taponamiento de las vías biliares, destrucción inflamatoria de vías biliares
intrahepáticas, con fibrosis portal, cirrosis y posteriormente insuficiencia hepática. Otra situación es esta, la colangitis esclerosante primaria. Es un trastorno colestásico crónico caracterizado por la inflamación y la fibrosis obliterante de las vías biliares intra y extrahepáticas. Aquí se puede ver dilatación de los conductos biliares que no se han comprometido, ¿no? De los segmentos conservados. Este tipo de patología, colangitis esclerosante primaria, está asociada a la colitis ulcerosa. Vean ustedes. Entonces tenemos acá, esta es una cirrosis biliar secundaria a una atresia, o una falta de desarrollo de las vías biliares. Acá se ve el pigmento, ¿no? Ahí está de color verde, en nodulaciones. Esta es la cirrosis biliar primaria también. Este es macroscópicamente viendo la superficie del hígado. Lo mismo, ¿no? Es una cirrosis. Hay unos nódulos de regeneración. Bueno, acá se ve el abundante material pigmentado, ¿no? Verde, que es la colestasia o colestasis. Ahí tenemos un nódulo regenerativo típico con estas bandas fibróticas alrededor. Mucha fibrosis, ¿no? Nódulo de regeneración. Cirrosis biliar secundaria. La colangitis, esta es una conducto biliar. Y miren la pared. Fibrosis. Obviamente esto pues no va a permitir la expansión del conducto. Por lo tanto, esto sí con seguridad va a producir una hipertensión portal, con todas sus consecuencias que ya hemos visto. Hablemos un poco de los trastornos circulatorios hepáticos. El infarto, que pueden deberse a embolias, neoplasias que pueden obstruir y no permitir el flujo sanguíneo. Obstrucción y trombosis de la vena porta. Esto por situaciones de hipercoagulabilidad, cirrosis. Congestión pasiva y necrosis centrolobulillar. Congestión pasiva y necrosis centrolobulillar. Esto puede ocurrir en el shock, en cualquier tipo de shock. La insuficiencia cardíaca derecha, en la insuficiencia cardíaca derecha se produce hipoperfusión e hipoxia, dando lugar también a la necrosis centrolobulillar y posterior fibrosis. Insuficiencia cardíaca derecha. La trombosis de las suprahepáticas, de las venas suprahepáticas, que nos conlleva a lo que se llama el síndrome de Budd-Chiari. Bien, y aquí tenemos algunas formas y manifestaciones. Lo que habíamos comentado, vamos a resumir. Deterioro del flujo sanguíneo aferente, prehepáticas. Compromisos de la arteria hepática, obstrucción de la vena porta, trombosis intra o extrahepática. Entonces, clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Con varices esofágicas o gastroesofágicas, esplenomegalia, agrandamiento del vaso, congestión intestinal. Deterioro del flujo intrahepático, la cirrosis, la oclusión sinusoidal por fibrosis, el compromiso de la circulación sistémica. ¿Ya? Entonces, esto se manifiesta como ascitis, sobre todo en la cirrosis, varices esofágicas en la cirrosis también, hepatomegalia, elevación de las aminotransferasas, ¿no? Este es un hallazgo, digamos, ya serológico, ¿no? En la sangre. Obstrucción hepática eferente, o sea, poshepáticas, trombosis de la hepática, ¿no? De la suprahepática, Budd-Chiari, o bien síndrome de obstrucción sinusoidal. Lo mismo acá se produce ascitis, hepatomegalia, dolor abdominal, elevación de las aminotransferasas e ictericia. Bueno, la ictericia, como ustedes ya saben, ¿no? Es el pigmento que se escapa de las vías biliares y se asienta en los distintos tejidos del cuerpo, ¿no? Principalmente en piel y escleróticas. Ahí estamos viendo el infarto hepático. Ahí vemos. Otro infartito aquí. Aquí estamos viendo el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Trombosis de la suprahepática. Como la suprahepática está trombosada, está totalmente cerrada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la sangre se encharca en el hígado. Se encharca en el hígado.
Entonces acá histológicamente tenemos mucha inflamación y estas áreas de hemorragia, mire, hemorragia. Ahí vemos. Y bueno, vamos a parar acá, jóvenes, y ya luego vamos a avanzar la segunda parte de este tema de patología 3.